Buenas noches con todos. Les saluda Marilyn Medina, asesor comercial de Z Bioinnovación. Bienvenidos al presente webinar informativo del curso de alta especialización titulado Implementación y formulación de planes de negocio para el ProCompite, en el cual se abordará la revisión de los lineamientos generales de la introducción a ProCompite y aspectos generales de la formulación de planes de negocio, enfocado en los lineamientos de este fondo concursable. Asimismo, se podrá realizar preguntas al ponente y consultas sobre nuestro curso. Antes de dar inicio, tendremos las palabras de los representantes de la entidad organizadora, certificadora y colaboradora. Así que, por favor, les pedimos su atención. A continuación, hará el uso de la palabra el representante de la entidad organizadora, ingeniero Daniel Leopoldo Zamudio Bejarano, director general de Z Bioinnovación. Le cedemos la palabra, ingeniero. Buenas noches con todos. Es un gusto tenerlos en este webinar informativo. Queremos expresar nuestro agradecimiento y también queremos impulsar esta gran herramienta que el gobierno está promoviendo actualmente para poder impactar, incrementar la economía y reactivarla, ¿no? Por lo que estamos ahora pasando todos por la pandemia. Entonces queremos que esto sea una herramienta muy importante para que todos los acá que están esta noche en el webinar puedan conocer de qué trata el ProCompite, cómo se puede implementar y cómo se puede formular un plan en base a sus lineamientos. También queremos agradecer a todas las entidades que están esta noche apoyándonos, como el Colegio de Ingenieros, como la Agencia Agraria y el Sitio Productivo Mainas, que están dentro de las entidades que están colaborando, impulsando este webinar. También queremos agradecer al Gobierno Regional de Amazonas, que está dándonos sus experiencias y dándonos sus lineamientos para poder mover esta herramienta ProCompite en todas las regiones y en todas las provincias del país. Sin más, gracias por su tiempo y que puedan conocer esta herramienta, puedan aprovechar esos conocimientos y experiencias para poder aplicarlas en sus regiones, en sus municipalidades y gobiernos regionales. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, ingeniero. Continuando, hará el uso de la palabra el representante de la entidad certificadora, el ingeniero Henry Harold Vázquez Vázquez, vicedecano del Colegio de Ingenieros sede Moyobamba San Martín. Adelante, ingeniero. Muy buenas noches con todos. En primera instancia quiero presentar mi cordial saludo al ingeniero Daniel Leopoldo Zamudio Bejarano, como director general de Z Innovación, y a los representantes que lo acompañan. Asimismo, quiero también expresar mi saludo a los representantes de la Agencia Agraria y del Sitio Productivo Mainas. El tema es muy importante, definitivamente, para nosotros como Colegio de Ingenieros, en nuestra posición de institución deontológica y que busca la finalidad también de brindar la capacitación a nuestros colegiados, se ha visto por conveniente apoyar este tipo de iniciativas y a la vez formar parte de la certificación de este importante curso que se va a realizar. Bueno, se pasaron ahí algunas diapositivas para los participantes, o perdón, un brochure, y en el cual también se pide pues, una cantidad mínima de personas para que pueda darse el curso. Esto es totalmente válido, porque también para nosotros como institución debemos certificar a una cantidad de personas. Es importante recalcar de que el Estado está haciendo un arduo trabajo en cuanto a los programas, no solamente sociales, sino también los programas productivos, los programas de desarrollo, los programas que involucran tecnología. Tal es así de que puedo contar de alguna manera una experiencia que nosotros tenemos como empresa privada, como empresa familiar, el haber participado de programas de Estado, de fondos, perdón, de concursos con fondos no reembolsables, ¿no? Justamente en el sector turismo. Pero también tuve la oportunidad de participar en proyectos de desarrollo a través de Innovate y de programas como emitidos por el CITE, y último que hemos participado ha sido del programa de Turismo Emprende. Entonces, son
proyectos, programas que vienen del Estado y que de alguna manera están mejorando la economía de algunas zonas. Tengo entendido que el programa ProCompite es un fondo concursable para cofinanciar propuestas productivas con la finalidad de mejorar la competitividad de las cadenas productivas, ¿no? Mediante el desarrollo, adaptación y mejora de la transferencia tecnológica. Y esto es importante recalcarlo porque la tecnología en los últimos tiempos nos ha generado muchísimas ventajas y de alguna manera a los participantes que desarrollan tecnología les ha permitido también tomar ciertas ventajas en el mercado mismo, ¿no? Tal es así de que, bueno, entiendo y por las imágenes mismas que se pueden ver en las presentaciones, agronegocios, o sea, esta es una palabra que puede involucrar a los negocios en el sector agrícola, perdón. ¿No? Y tal es así de que nuestra ciudad, nuestro país, Perú, como un país bastante productivo, y más aún nosotros que estamos en una zona de selva baja y selva alta, tenemos muchos productos por sacar. Así que pues, yo doy la bienvenida a todos los participantes en esta noche a este webinar de implementación y formulación de planes de negocios para el ProCompite y que tomen las mejores decisiones para poder llevar a cabo este curso y sea todo un éxito. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras, ingeniero. Continuando, hará el uso de la palabra el representante de la entidad colaboradora, el ingeniero Roy Suárez Vela, quien es especialista en gestión de proyectos I+D+I del sitio productivo Maynas. Adelante, ingeniero. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Roy Suárez Vela. Como ya dijo la señorita, soy especialista en gestión de proyectos I+D+I del sitio productivo. El sitio productivo Maynas, por si no lo conocen, es un socio estratégico especializado en dar soporte a los actores productivos, ¿no? Cuyo fin es la mejora de la productividad y competitividad de las empresas, ¿no? Asegurando calidad del proceso y producto, generando un mayor valor agregado y promoviendo a su vez el acceso a nuevos mercados. Nosotros también tenemos una parte que es el componente I+D+I, donde brindamos servicios de formulación de proyectos, ¿no? Para los diferentes fondos concursables, ya sean Innovate Perú, PENIPA, ProCompite, Agroideas, Fondesit, ¿no? Tenemos proyectos en ejecución también con empresas de acá, asociaciones de productores, emprendedores. Tenemos un proyecto con Innovate con una cooperativa, con la cooperativa Propal. También hacemos el servicio de elaboración de planes de negocio. Encantados de participar y que todas las asociaciones, emprendedores, empresas puedan participar, ¿no? De este fondo concursal que es el ProCompite. Nosotros nos encontramos en la carretera Iquitos Nauta, kilómetro 2.5. Cualquier cosa pueden acercarnos a las oficinas y estaremos gustosos de atenderles. Agradeciendo también a Biozonas por este importante evento, ¿no? Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Perdón. Muchas gracias, ingeniero. Antes de dar inicio a la ponencia, se les sugiere que todas las personas que realicen alguna pregunta lo hagan mediante el chat del Zoom y al culminar la presentación del ponente se responderá a las preguntas. Ahora, sin más preámbulos, daremos paso al ponente, el ingeniero Iván Escribano Cajo, quien es especialista ProCompite. Él es ingeniero zootecnista con una especialización en gestión de proyectos y biotecnología reproductiva en bovina. Realizó estudios de investigación en el Grupo de Ganadería y Cambio Climático de la Universidad Nacional Agraria La Molina y en el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales ICAR de la Universidad Autónoma del Estado de México. Se desempeñó como jefe de la Oficina de Proyectos de Inversión de la Municipalidad Distrital de Yambambanca, Bongara, Amazonas. Supervisor de planes de negocio y evaluador de planes de negocio del Gobierno Regional de Amazonas. Gerencia de Desarrollo Económico. El tiempo es con usted, ingeniero Iván.
Muy buenas noches con todos. Primeramente, gracias por la oportunidad de poder compartir algunos conocimientos que se adquieren en el camino profesional. Entiendo de que hay muchos profesionales que ya están en esta ruta y a lo mejor mucho de lo que yo hable le van a parecer términos conocidos. Y eso es muy bueno, porque vamos a reforzar un poco de conocimientos, tanto mi persona como ustedes, ¿no? Quisiera compartir pantalla, ¿me autorizan? Por supuesto, ingeniero. Ok, ¿se ve? ¿Me confirman si se ve para poder empezar? Sí se puede observar, ingeniero. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, este webinar tiene como objetivo dar unas pinceladas de lo que se va a tratar, ¿no? Ciertamente es un resumen de lo que ya vamos a desplayarnos mucho más en el curso, ¿no? Se va a separar en dos partes, ¿no? Primero es lineamientos generales sobre la introducción a Procompite y segundo sobre aspectos generales en la formulación de planes de negocio. ¿De acuerdo? Ahora, Procompite, como bien lo dijo ya este representante del Colegio de Ingenieros, Procompite es una estrategia prioritaria del Estado. En realidad, Procompite pues no es de ayer, ¿no? Data desde prácticamente el 2009, desde que se gestó, pero el de 2014 ya como que está teniendo un poco más de fuerza, 2013 y 2014. Y tiene como objetivo mejorar la competitividad de cadenas productivas mediante el desarrollo, adaptación, mejora o transferencia de tecnología, ¿no? Que se pueden considerar transferencia de equipos, maquinarias, infraestructura, insumos, materiales y servicios a los agentes económicos organizados. Ahora, Procompite no hace intervenciones personalizadas o individualizadas, ¿no? Porque se concibe de que la asociatividad es la herramienta para poder tener capacidad de producción en masa y por ende capacidad de negocio. Entonces, no hablamos de un beneficiario en general, hablamos de agentes económicos organizados. Que dígase de paso, para este año ya han habido ciertas modificaciones, ¿no? Prácticamente, o yo digo que bastantes modificaciones. Anteriormente nos pedían 25 personas como mínimo para poder participar en este fondo concursable. Ahora solamente es mínimo 10, ¿no? Entonces, y el presupuesto al que puede solicitar la asociación sigue siendo los 200.000 en la categoría A. ¿No? Antes necesitaba 25 personas para que solicites los 200.000, ahora ya no, solo son 10. ¿No? Entonces, desde ahí ya va intrínseco el concepto de asociatividad. ¿De acuerdo? Procompite nos da todo, es más, no reembolsable. Lo que la asociación o el agente económico organizado va a recibir no lo tiene por qué devolver. Lo único compromiso es continuar con su actividad productiva y con el paso del tiempo lograr tener la sostenibilidad que se quiere, ¿no? Para ello ya también vamos a tratar algunas cosas más adelante porque sostenibilidad es una palabra probablemente sencilla, pero muy, muy difícil de gestar, puesto de que abarca muchas aristas, desde el tema técnico, productivo, el tema climatológico, como por ejemplo, a muchos nos puede interesar, qué sé yo, producir banano, pero el banano tiene sus pisos altitudinales, ¿no? Es más, no es lo mismo producir carne o producir huevos en la costa que producir en la sierra que producir en la selva. Entonces, todas esas aristas van a intervenir para nosotros poder tener una actividad productiva y que a la par sea sostenible, ¿no? Ahora, un proyecto productivo es definido como un proceso de organización de ideas, acciones, recursos destinados a generar la capacidad de transformación y producción de bienes y o servicios. Ustedes pueden ver en la parte de arriba, he puesto una imagen donde para muchos agricultores el contar con un motor o con un motocultor ya es un avance. Pero ¿qué tal si a ese motocultor le ponemos innovación? Y ya no estamos hablando de equipos como lo vemos
en la imagen de arriba, sino como el que está en la imagen de abajo. Y que no necesariamente puede decir de que somos muy, o estamos abogando mucho a la imaginación, porque esto es absolutamente real, ¿no? Absolutamente realizable sobre todo, ¿no? Y entonces, y Procompite también financia innovación, ¿no? De hecho, que financia el mejorar las actividades productivas, por ejemplo, el poder salir de un cuello de botella, pero también financia innovación, ¿no? Entonces, ya tenemos ahí otra herramienta, ¿no? Para salir de la monotonía, para salir de lo normal, empezar a ver un poco más adelante. Ahora, un proyecto de integración productiva son aquellos que tienen por objetivo promover la competitividad y se basan en esquemas de cooperación entre empresas y entre estas instituciones públicas o privadas, ¿no? Esa es la definición que nos da Dini, un investigador, eh, con respecto a proyectos de integración productiva, ¿no? Integración productiva, puesto de que se está básicamente sumando a la intervención normal lo que es la innovación, ¿no? Ahora, es importante hablar de agricultura familiar, puesto de que todo lo que hacemos es agricultura familiar. Yo conversaba anteriormente con unos compañeros, yo le decía, probablemente la pandemia nos ha golpeado a todos, ¿no? Tú puedes ser un muy buen ingeniero, pero estás en tu casa, porque estás en una situación de pandemia, ¿no? Tú puedes ser abogado o puedes ser muchas cosas, pero estás en tu casa, ¿no? Porque estás paralizado. Pero el productor agropecuario él nunca paró, porque el productor agropecuario se puso en hombros la misión de alimentar a la población, alimentar a las ciudades, ¿no? Entonces, desde ahí radica la importancia sobre lo que mucho hablamos, ¿no? De la seguridad agroalimentaria. Y la seguridad agroalimentaria va un poquito más atrás, desde la agricultura familiar, ¿no? Y que ciertamente no tiene tanto la atención que debe tener, ¿no? Y probablemente porque nosotros como profesionales, probablemente no nos damos abasto, quiero pensar así, puesto de que hay bastantes fondos concursables donde muchas veces no le atinamos a competir, ¿no? Y entonces, nuestro propio grupo familiar, que muchas veces está vinculado con las actividades agropecuarias, no ven otra inversión más que la actividad productiva que realizaban sus abuelos y que realizaban sus bisabuelos. Entonces, nosotros como profesionales, probablemente no hemos tenido esa capacidad de arriesgarnos y presentarnos a fondos concursables. Y justamente para eso es un poco el querer comunicarlos qué es lo que pasa con Procompite, ¿no? Porque Procompite es una oportunidad para nosotros querer mejorar algo o una actividad productiva que tenemos a la mano, ¿no? No necesariamente vamos a trabajar con empresas, ¿no? Porque pueden ser con grupos familiares. Y es así que la agricultura familiar se caracteriza principalmente por la predominante uso de la fuerza del trabajo familiar, el acceso limitado a los recursos de tierra, agua y capital, la estrategia de supervivencia de ingresos múltiples y su heterogeneidad. Entonces, he ahí ya bien caracterizado la agricultura familiar y dígase de paso que hay mucho que hacer ahí, ¿no? En el Perú, esta agricultura familiar representa el 97% de las unidades agropecuarias. No, significa que el 3% solo está representado digamos, por empresas agropecuarias. Ahora, del mismo modo, más del 83% de los trabajadores agrícolas realizan agricultura familiar y es la base de la seguridad alimentaria de la población. Mientras tanto, a nivel mundial, la agricultura familiar provee el 70% de los alimentos y constituye la base de la seguridad alimentaria. Probablemente pienso yo que es un poco más, ¿no? Aunque hay ciertas corrientes con respecto a la alimentación y todo eso, pero yo pienso que es un poco más. Pero el fondo es de que nosotros trabajamos para mejorar la agricultura familiar directamente, ¿no? Específicamente con Procompite. Y de hecho que no es lo único, ¿no? Hay otras cosas más, pero principalmente trabajamos con agricultura familiar. Ahora, ¿qué ha pasado con Procompite desde el año 2009 que se empezó a gestar? Si nosotros podemos ver en el cuadro 2009-2010, la inversión ha sido muy incipiente.
¿no? Por decirlo menos. A partir del 2011, 2012 ya tuvo un auge bastante importante, ¿no? Básicamente, según esta lámina que es de Produce, nos dice de que desde el 2012 ya no han habido inversiones iguales, ¿no? Esto es justamente una de las razones por la de que el Procompite ha cambiado. Yo les decía anteriormente de que antes se necesitaba 25 socios, ahora se necesitan 10. Y así como esas características han cambiado muchas más cosas con la finalidad al Procompite hacerlo un poco más dinámico y de mayor accesibilidad a los productores agropecuarios, ¿no? Y dígase de paso de que esta cierta debacle con respecto a los montos a financiarse ha ido en decaída, mucho tiene que ver con la capacidad de gestión de los propios gobiernos locales y regionales en ejecutar un Procompite, ¿no? Acá podemos ver que ciertamente la región que ha tenido una mayor inversión es Cusco, ¿no? Se lleva casi 1.300 millones, ¿no? Bueno, nosotros como Amazonas, prácticamente hasta ahorita solamente hemos ejecutado solo el 2% de lo que se ha ejecutado en todo el país, ¿no? En San Martín está un poco, pues no se ve, ¿no? Casi es el 0% según esta lámina que nos alcanzó producción. Entonces, he ahí ya el reto que tenemos como productores, como gobiernos regionales y gobiernos locales para implementar los Procompites, ¿no? A nivel nacional, según la información del mismo Produce, al 2020 se han logrado financiar más de 1.000 millones de soles, ¿no? Ejecutando 251 planes de negocios en 23 regiones del Perú, financiando a 5.280 organizaciones o MIPES, ¿no? De las cuales han financiado el sector agrícola, 39%, pecuario, 27%, agroindustria, 20%, turismo, 6%, pesca, 5%, otros, 3%. En el caso de nosotros, tenemos un poquito de inversión en, por ejemplo, turismo, y eso aún es poco, ¿no? Para hacer una región, por ejemplo, Amazonas, que tiene bastante incidencia de turismo, aún es poco, ¿no? Pero son cosas de que se van superando, ¿no? De programa a programa, de Procompite a Procompite. Actualmente se viene ejecutando o cerrando ya el del 2019 y pienso de que ya va a venir el 2021, ¿no? Entonces, esas cosas se espera que se mejore. Asimismo, Procompite ha hecho, o el Ministerio de la Producción ha hecho un análisis de cómo ha venido ejecutándose el Procompite y indica de que uno de los beneficios es de que ha incrementado las ventas en un 70% en las MIPES organizadas, ¿no? Aumentó un 15% en la producción destinada a la comercialización y una reducción de costos a raíz de las ganancias y eficiencia en los procesos productivos. Entonces, he aquí ya los tres pilares bien fundamentales de por qué Procompite, ¿no? ¿Por qué Procompite? Porque te da las herramientas, depende del análisis que se haga según el formulador, te da las herramientas para que reduzca tus costos de producción. Uno. Dos, de ley de que antes de que te presente Procompite tienes que estar organizado. Y, y un grupo organizado tiene capacidad de comercialización porque tienen volumen de producción. Entonces, te lleva al tercer objetivo, que es mejorar tus ventas, ¿no? Y por ende ya mejorar tus indicadores económicos. Básicamente, son tres puntos bien esenciales, sobre todo palpables, ¿no? Acá hemos preparado una lámina más o menos bien sencilla de cómo ha ido evolucionando el Procompite en el gobierno regional de Amazonas. Básicamente empezó en el 2013. Digamos que se ha intervenido o se ha ejecutado 3.8 millones. En el 2016, 6.3 millones. En el 2018 al 20, 7.4 millones. Y se espera invertir un poquito más de 15 millones en el 2021-22, que ya se cuenta con la aprobación de Consejo Regional, ¿no? Y que ya está pronto a lanzarse. Entonces, así más o menos ha sido como es que se ha ido evolucionando el financiamiento específicamente en el gobierno regional de Amazonas.
Y el tener más dinero, lógicamente, te ayuda a llegar a más asociaciones, ¿no? Es así que en el 2013 se llegó a 30 asociaciones y en el 2016 a 32, en el 2018 a 39 y se espera llegar a 60 productores en el 2021, ¿no? Eh, Ahora, hablemos de un punto del procedimiento de implementación al Procompite. Hemos visto de que el Procompite nos ayuda a mejorar los indicadores productivos, los indicadores económicos y sobre todo los indicadores sociales, que muy poco se ve. Pero ahora surge la pregunta, ¿cómo lo implemento? ¿No? Básicamente acá vamos a tratar un tema bien sencillo, puesto de que la implementación de este programa obedece a un decreto supremo 01/2021, pero que se va a detallar un poco más en el curso. Pero diríamos en grandes rasgos, en líneas generales, de que la implementación consta de 3 fases: la fase de autorización, la fase de implementación y la fase de ejecución. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué financia Procompite? O sea, ¿cómo se caracteriza el Procompite? Básicamente son iniciativas de negocio pertenecientes, pertinentes con relación a la priorización de zonas y cadenas productivas con enfoque territorial. Entonces, este punto me permite decir de que uno de, de los productos que debe tener la entidad que va a financiar el Procompite es tener un estudio de cadena de priorización. Si no en ese estudio de cadena de priorización no indica una cadena productiva, ninguna asociación se puede presentar con un plan de negocios enfocada a esa cadena productiva. Me explico. Si en el estudio de cadenas, en el estudio de priorización de cadenas, no indica de que se va a financiar, por ejemplo, la cadena productiva de Pitahaya, entonces cuando se lance el fondo concursable, ninguna asociación puede presentar un plan de negocios en Pitahaya, ¿no? Este, y si lo presenta, pues de ley que ya está descalificado. Otra característica, son iniciativas de negocio para crear, mejorar una capacidad productiva a fin de lograr una operación competitiva y sostenible, ¿no? Se entiende de que todas las intervenciones son para mejorar lo que ya se tiene, ¿no? Son iniciativas de mejora tecnológica y o innovación que generan un aumento significativo en el valor de valor para el negocio, ¿no? Por ejemplo, básicamente en los productores de café, para que ellos tengan una mejor capacidad de negociación, indican de que necesitan tener un laboratorio de café, ¿no? Entonces, esto es obedece a toda una cadena de procesamiento de café que deben de tenerlo en las asociaciones para que puedan catar su café y puedan tener una mejor negociación con respecto al valor en que lo van a vender. Entonces, esta es una mejora tecnológica en su cadena productiva del café, ¿no? Por ejemplo, otro punto, son iniciativas de negocio que tienen el objetivo de contribuir a la mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las cadenas productivas. Entonces, se entiende de que toda intervención, de hecho, primero, de que te va a mejorar ser competitivo y segundo, de que sea sostenible en el tiempo. Esta es una de las razones por la de que muchas, o básicamente por lo que el financiamiento del Procompite ha ido disminuyendo año a año. Ya hemos visto que desde el 2012 ha venido una reducción con respecto a los montos a financiarse, ¿no? Y eso es porque a la hora de que se presentan al programa, no concibe muy bien este concepto de asociatividad. Y resulta de que se financió el plan de negocios, cada quien recibió lo que solicitó en su plan de negocios y luego hubo una disolución del agente económico organizado. Entonces, jamás se va a demostrar una sostenibilidad con actores con intervención independiente, ¿no? Entonces, la sostenibilidad, de hecho, de que ahí no pinta, por decirlo, ¿no? Otras, son iniciativas de negocio que benefician a los agentes económicos organizados asegurando en forma sostenible como mínimo un empleo e ingresos dignos, ¿no? Se entiende de que al mejorar la cadena de negocio se va a mejorar los indicadores y por lo menos el productor debe tener un ingreso digno. Y lo ideal es de que él tenga su ingreso y ofrezca, ofrezca trabajo, ¿no?
Son iniciativas de negocio que se ubican en zonas donde la inversión privada sea insuficiente para lograr el desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva. Esta es otra característica muy esencial, puesto que el Procompite tiene intervenciones bien específicas en lugares donde prácticamente o pocos proyectos de inversión llegan, ¿no? Puesto de que son personas que se organizan de una... nos ha tocado trabajar en algunos proyectos bastante retirados, ¿no? En donde pues ni la inversión pública ni la privada ingresa por ahí, ¿no? Pero con el Procompite es más fácil, ¿no? Eh, Ahora, otra característica es que no son duplicidad de otras iniciativas, ¿no? En el mismo ámbito de influencia o localización geográfica. Entiéndase como toda intervención o todo proyecto no debe ser copia y pega de lo que ya se tiene, ¿no? Puesto de que ahí ya no habría o se estaría vulnerando el concepto antes de la concepción del plan de negocios o proyecto. Se entiende de que toda concepción obedece a un análisis eh, de, de la realidad, ¿no? Y si es copy y pega, pues ya no estamos ahí obedeciendo a ese concepto, ¿no? ¿Qué rubros financia Procompite? ¿No? El programa Procompite. Infraestructura, nos ha tocado ejecutar varias infraestructuras, ¿no? Por decirlo, a ver, una planta procesadora de truchas, un almacén de cacao, laboratorios de café, eh, por ejemplo, almacenes de pitahaya, eh, este, a ver, lo que se han ejecutado recientemente, por ejemplo, infraestructura para la producción de truchas, ¿no? Entonces, de que surge la pregunta, ¿financiará Procompite infraestructura? Nosotros le decimos, sí, financia infraestructura. No, todo depende de cómo es de que tiene la concepción el plan de negocio según el proyectista. Maquinarias, se han financiado muchas maquinarias, ¿no? Algo bien sencillo como por ejemplo las chaleadoras, despulpadoras, motocultores, ¿no? Sí, se financian. En equipos, pues, de ley, ¿no? Todo lo que son herramientas para trabajo, insumos y materiales sí se han venido dando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Shiringa se han financiado algunos insumos, ¿no? Como ácido cítrico y cosas así. Materiales, por ejemplo, se han financiado laminadoras de Shiringa, eh, a ver, hay unas azafatas para recibir a Chiringa, o sea, insumos y materiales se financian. Todo depende de que, inclusive los servicios, ¿no? Todo depende de que todas esas cosas estén dentro del plan de negocios y que este plan de negocios obedezca a un análisis, ¿no? Que todas estas cosas, todo lo que es infraestructura, maquinaria, equipos, materiales y servicios, se enfoquen a, primero, mejorar la producción del agente económico organizado. Segundo, darle capacidad de negociación. Y tercero, y lo más importante, mejorar la calidad de vida, ¿no? Recursos. A ver, el programa Procompite lo vienen ejecutando los gobiernos regionales y locales. Ahora, ¿cómo es de que se puede financiar esto? ¿O de dónde se saca el dinero? En realidad, este dinero lo tiene que habilitar cada pliego, cada gobierno local o cada gobierno regional en función al monto que ha gastado en inversión pública. Por ejemplo, si una municipalidad en el año 2020 ha ejecutado 20 millones en proyectos de inversión. Proyecto de inversión en general, ¿eh? Pueden ser de reforestación, infraestructura, pueden ser educación, ¿no? Postas. En función a eso, en función al monto global que ha ejecutado un gobierno, el pliego, el año anterior, se saca que se puede sacar hasta el 10% de ese monto. Por ejemplo, si este pliego ha ejecutado 3 millones, puede designarle al Procompite hasta 300.000, ¿no? El 10%. Ahora, cómo designarle este monto a diferentes categorías, eso ya va a depender, ya va a depender de cómo se haga el análisis. Ahora, en el mismo ejemplo, un pliego que ha
un poquito más grande, que sea un gobierno regional que ha ejecutado 300 millones. Entonces, él puede designar hasta el 10%, o sea, hasta 30 millones. Pero probablemente no hay el presupuesto y dice, no, que solo sean 15 millones. Perfecto. Entonces, se estima el monto total con el que se va a financiar, ¿no? El pliego, a través de un acuerdo de consejo, dicen cuánto tienen para invertir, pero este monto no debe pasar el 10% de lo que se ha gastado en inversión pública el año anterior. Ahora, de este monto, el 10% se designa para lo que se llaman gastos administrativos, ¿no? Que incluye priorización de cadenas productivas, evaluación técnica y económica de planes de negocio, la supervisión de planes de negocio, liquidación y cierre de planes. Significa que el 90% restante es exclusivamente para financiar propuestas productivas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se concibe, cómo se gesta esta inversión? Recordemos de que esta es una inversión participativa. Esto es como quien se dice, dame que te doy, ¿no? Cuánto da el AEO? En función a eso va a dar el pliego, que es el gobierno regional o gobierno local. Ahora, esta distribución también ha sufrido modificaciones. Ya hasta el año anterior, las cantidades con las que podía participar tanto el pliego como los agentes económicos era diferente, ¿no? Ahora ha cambiado un poco, ¿no? Con la finalidad de hacerlo más flexible, ¿no? Ahora, por ejemplo, digamos que en la categoría A, el 80% de un plan de negocios va a dar el pliego y el 20% lo va a dar el agente económico organizado. De acuerdo. Entonces, de esto, digamos de que el plan de negocio cuesta 200.000 soles y el agente económico organizado dice que se va a comprometer con el 20%. De los 200.000 ¿qué le dices? son Patita de... 40.000. Ahora, estos 40.000 con los que va a participar el agente económico organizado no va a ser todo en dinero. Un poco lo valoriza y otro lo da en efectivo, ¿no? Según la distribución que ya voy a pasar en otro cuadro. Entonces, vemos de que ciertamente el agente económico organizado debe tener una participación, pero no todo es en dinero, es valorizado. Ahora, ¿qué puede valorizar? Sus recursos, ¿no? Ahora, en el caso de que un agente económico organizado quiera valorizar sus bienes, ¿no? Por ejemplo, una casa, un almacén, maquinarias, camioneta, todo eso debe estar sustentado por un profesional que diga exactamente cuánto cuesta, ¿no? Por ejemplo, un agente económico organizado con un proyecto en café quiere, su plan de negocio, digamos que cuesta 200.000 soles y a él y a la gente le corresponde dar el 20%, que son 40.000 soles. Pero la gente dice, pero yo quiero, como mi plan de negocios está enfocado al tema de de transformación y comercialización, y nosotros como agentes económicos ya tenemos las instalaciones y tenemos las máquinas, solo nos faltan las cosas restantes, ¿no? Entonces, esas instalaciones y esas maquinarias se tienen que valorizar. Tiene que haber un profesional respaldado por su colegio, donde indique esas instalaciones qué monto tienen y esas máquinas qué montos tienen. Entonces, esos documentos se incluyen en el expediente del plan de negocios para valorizarlo. Y lo restante sí es dinero en efectivo, ¿no? Ahora, es importante el dinero en efectivo, ¿no? Hay otros fondos concursables donde dice puede ser valorizado o efectivo, ¿no? O sea que no necesariamente el agente económico va a dar dinero, pero en el Procompite no es así. En el Procompite es valorizado y efectivo, ¿no? Específicamente efectivo. Ahora, más o menos, para que tengan una idea, cómo deben ser los topes, ¿no? Hasta el año pasado se hablaba de categoría A y B. Desde ahora se va a empezar a hablar de categoría A, B y C, ¿no? Donde, por ejemplo, en la categoría A, el monto de inversión es hasta 160.000, o sea, el 80%, y el otro 20% lo da el AEO, o sea, los 40.000. Pero no menos del 5% de la contrapartida debe de estar en efectivo, ¿no? En la categoría B es hasta 350.000 soles. El Procompite financia el 70, ya no el 80, sino el 70, y el 30% lo va a dar el agente económico organizado, del cual no menos del 10% debe ser en efectivo. Y en la categoría C es hasta 1.000.000 de soles y el Procompite financia solo el 50%. De los cuales no menos del 50% de esta contrapartida, el AEO debe ser intervenida por el AEO y no menos del 20% en efectivo. Ahora,
Cuando decimos, por ejemplo, en la categoría A, que el gobierno financia el 80%, o sea, 160.000, este plan de negocios puede llegar a costar 200.000, porque el otro 40% lo da la EO. Lo mismo, en la categoría B de 350.000, representa el 70% que da el pliego, y el otro 30% lo da el agente económico, de tal manera que el plan en la categoría B puede costar aproximadamente $500.000 de soles. En la categoría C, 1.000.000 da el pliego, o sea, el 50%. El otro millón lo debe dar el agente económico. Entonces, este plan de negocios en la categoría C puede llegar hasta los 2 millones de soles, ¿no? Básicamente estoy dando unas pinceladas porque esto es un poco más detallado, ¿no? Más o menos, acá he tratado de condensar las actividades, ¿no? Ya les he explicado de que todos los pliegos que quieran incorporar el Procompited dentro de su pliego de ejecuciones, dentro de su cartera de ejecuciones, deben de pasar por las tres fases. Son tres fases. Primero, la fase de autorización, para lo cual se pide la aprobación de recursos. Esto lo hace la Gerencia de Desarrollo Económico y o una oficina con funciones similares. Esta petición se hace al consejo regional o local. Luego se realiza la priorización de cadenas productivas. Para esto se elabora un informe de priorización de cadenas productivas. Luego se aprueban la priorización de cadenas y finalmente se hace la gestión y asignación de acceso al CIPROCOMPITE. Resulta de que toda entidad que quiera financiar, que quiera intervenir con Procompited, tiene que reportar todas las actividades en un portal virtual que digamos que lo regenta el Ministerio de la Producción, y este programa se llama CIPROCOMPITE. A través de este programa se debe hacer la convocatoria, ¿no? Para que se haga básicamente la difusión. La segunda fase es la implementación. Entonces, aquí lo primero que se tiene que hacer es la designación del comité evaluador de los planes de negocio. Anteriormente se decían que deben ser 3 miembros, ahora son 4 miembros, ¿no? Parte de las modificaciones de la nueva directiva. Luego se realiza la aprobación de las bases del concurso. Ciertamente en la directiva hay un modelo de bases, pero esto se tiene que adecuar a la realidad de cada pliego. Luego se realiza el fondo concursable en sí. El fondo concursable abarca desde la etapa de la difusión, ¿no? Luego de que se elaboran las bases, se hace la difusión y se hace se pone una fecha para la recolección de planes de negocio. Ese es el proceso concursable. Luego se elabora, se realiza la evaluación de planes y la aprobación de planes ganadores, ¿no? Más o menos, por ejemplo, en Amazonas la vez pasada se presentaron aproximadamente 143 planes de negocio y se financiaron 39, ¿no? Más o menos para que vean cuántos planes de negocio se presentan y cuántos finalmente son los que se financian, ¿no? Y se financian en función al presupuesto que nos han aprobado en la fase número 1. Luego, cada plan de negocio que es ganador se solicita produce la generación de códigos únicos, así como todo proyecto de inversión, también se le debe de solicitar a través de la OPMI de cada pliego para la generación de códigos únicos. Luego viene la fase número 3, que es la fase de ejecución, donde empieza con la suscripción de acuerdos de cofinanciamiento. En la literatura anterior ya se habla de convenios, ¿no? Ahora se ha optado por hablar de acuerdos de cofinanciamiento, pero tienen básicamente el mismo fin, la misma estructura y el objetivo final, que es plasmar los acuerdos del gobierno regional o gobierno local y los acuerdos de la EO para la ejecución de una propuesta productiva. La adquisición de bienes y servicios, la entrega de los mismos, la supervisión en la ejecución de planes de negocio, la liquidación técnica y financiera de los planes de negocio, la transferencia definitiva de los bienes. Esta transferencia se hace previo acuerdo con el consejo, ya sea local o regional, y luego finalmente el cierre del Procompite en el programa CIPROCOMPITE. Entonces, en líneas bien generales, esto es todo el flujo que debe ejecutar o que debe realizar cada gobierno local o regional si es que desea implementar un programa Procompited dentro de su jurisdicción, ¿no? Ahora, por ejemplo,
Ya acá hablábamos de 3 fases y con cada fase, con cada actividad, eh, pues ahí no hay mucho que descubrir, puesto de que todo está normado, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo pido el dinero? Hay un modelo de informe, como la Gerencia de Desarrollo Económico o similar debe solicitarlo al Consejo, el formato de acuerdo al Consejo, el formato, modelo de priorización de cadenas, eh, hasta hay un formato de cómo se debe autorizar el fondo concursable. En la fase de implementación hay formatos de la conformación del comité evaluador, hay un formato de contenido mínimo de bases, ¿no? Contenido mínimo del plan de negocios. Un plan de negocios debe tener un contenido mínimo, ¿no? Si tampoco no se respeta este contenido mínimo, de hecho que en el proceso de evaluación se da por descalificado, ¿no? Lo mismo en la resolución de aprobación de bases, todo esto ya tiene formatos para ayudar a agilizar básicamente la implementación de un programa Procompite dentro de cada pliego, ¿no? En la ejecución lo mismo, hay modelos de acuerdos, anteriormente hablábamos de convenio, ¿no? Hay modelos de actas de inicio, modelos de informe mensuales, ¿no? Este, mensualmente, una vez que estamos en la fase de ejecución, se tiene que reportar qué cosas se han ido ejecutando, ¿no? Tampoco no hay mucho que no es por qué complicarse la vida porque hay informes con información básica, ¿no? De hecho que es básica y cada entidad, cada pliego puede complementar un poco más, ¿no? Lo mismo las actas de recepción, las actas de servicio, las actas de finalización, los contenidos mínimos de la liquidación técnica y financiera, pues la tenemos, la resolución de aprobación también la tenemos, el registro de cierre del plan de negocios, hay un manual de cómo se debe registrar, eh, cómo se debe hacer la transferencia definitiva, cómo se debe realizar el cierre del fondo concursable y es más, hay hasta un modelo de resolución de un proceso de cierre del proceso concursable Procompite, ¿no? Entonces, como que no estamos solos, ¿no? Ya el Ministerio de la Producción nos facilita un poco al darnos estas guías, ¿no? El otro punto que quería tratar es bastante ligero, ¿no? Para no cansarlos mucho, es sobre aspectos generales en la formulación de planes de negocios. Ya hemos podido revisar en el brochure donde este acápite va a tener una atención un poco más detallada con respecto a cómo formular un plan de negocios, ¿no? Pero acá vamos a tratar temas bastante ligeros, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué es una propuesta productiva? Es el documento sustentatorio que presentan los AEOs para solicitar el financiamiento de Procompite, mediante el cual se identifican los bienes, servicios, tecnologías a utilizar, actividades a realizar, el presupuesto de inversión, entre otros, ¿no? Esta es una propuesta productiva o plan de negocios. Para el produce, el término propuesta productiva es similar a plan de negocios, ¿no? Estamos hablando de lo mismo, que no es otra cosa más que donde el agente económico organizado indica qué cosas, cuál es su cuello de botella, dentro de qué eslabón productivo está, qué cosa necesita para superar este cuello de botella y finalmente cuáles son los indicadores que van a medir el éxito o fracaso de esta intervención, ¿no? En términos generales, pero lógicamente un plan de negocios tiene una estructura un poco más detallada como la que se ve actual, ¿no? Donde, es más, esta estructura también ya la contamos, ¿no? El Ministerio de la Producción nos facilita la vida aquí y nos da cuál es el contenido mínimo de un plan de negocios, que es como el que se presenta en la diapositiva y que naturalmente se va a tratar con mucho más detalle en el desarrollo del curso en sí, ¿no? Eh, por algunos, digamos, algunos conceptos que debemos de tener a la hora de formular un plan de negocios, ¿no? Un plan de negocios o una cadena de valor que es básicamente un plan de negocios está dentro de una cadena de valor, ¿no? Pero más que todo, he puesto este diapositiva, puesto que nos ayuda a visualizar un poco cómo debemos de pensar antes de formular un plan de negocios, ¿no? Primero hacer un análisis, ¿no? De nuestra actividad, cómo está, ¿no? Qué cosas producimos, cuáles son nuestras ventajas, cuáles son nuestras oportunidades, ¿no? Un análisis FODA bien sencillo, ¿no? Luego, evaluar el mercado. No puedo producir algo que no puedo vender o que nadie me va a comprar,
¿no? Segundo, ¿a dónde quiero llegar? Es bien importante el aterrizar. Muchas veces nos inclinamos por el tema de la innovación y mucho de lo que proponemos no tiene piso, ¿no? Por darles un ejemplo, en su oportunidad se presentó un plan de negocios que quería transformar cierto producto, pero para transformar necesitaba energía trifásica, pero donde ellos estaban no había energía trifásica. Entonces ellos vivían en esta visión de querer una visión un poco sin piso, porque ellos querían ser buenos productores, querían transformar su producto, pero no tenían los servicios, ¿no? Entonces es muy importante saber a dónde voy, ¿no? Previamente a ello, ¿qué tengo para saber hacia dónde voy? Luego, evaluar las potencialidades y limitaciones, ¿no? Si es realizable o no mi visión. ¿Qué estrategias de mejoramiento cuento? Y luego mi plan de acción. Esto es lo básico que debe elaborar todo proyectista o todo agente económico organizado antes de presentarse a la hora de elaborar el plan de negocios, ¿no? Por ejemplo, la visión es qué queremos, hacia dónde vamos, ¿no? Pero básicamente es con qué cuento y si es que es realizable, ¿no? Ahora, otro, ¿por qué es importante la visión? ¿No? Básicamente porque la visión nos orienta hacia dónde vamos, ¿no? Es una orientación bien estratégica. Otro que debe ser compartida y crear la identificación de todos. La visión debe ser de todos y no de uno, porque finalmente si la visión es de uno, el plan de negocio resulta siendo de uno y luego de la ejecución sigue siendo este uno y ya no los 20 o los 25 que se presentaron, ¿no? Debe plantear e inspirar retos, definitivamente. Ayuda a trabajar por un motivo. Debe ser fácil de captar y recordar. Ser realista y alcanzable. Como lo digo, debe tener piso. Evaluar la situación de mercado. Primero, identificar las oportunidades de mercado y lo que ello implica. Significa tendencias de la demanda, precios y volúmenes, requisitos para acceder al mercado. Por ejemplo, si necesitamos ir a un mercado internacional, definitivamente lo primero es volumen, ¿no? O antes de volumen, primero calidad. Si tenemos calidad, volumen. Y muchas veces no contamos con las dos cosas a la vez, porque podemos tener muy buena calidad, pero no tenemos el volumen. Definitivamente, eso no nos permite acceder al mercado. Segundo, tercero, la competencia y otros competidores. Debo conocer con quién compito. La oferta, mis inversionistas. El estudio de mercado, entrevistando a compradores, las apreciaciones cualitativas respecto a las oportunidades de mercado, requerimientos específicos de los compradores, tendencias específicas de las demandas y oportunidades reales del mercado, ¿no? Estas son pinceladas en líneas generales de cómo debo yo hacer un diagnóstico, ¿no? Definitivamente que esto se va a tratar mucho, mucho más detalle, ¿no? Eh, Otro punto, decisiones estratégicas, ¿no? Que son un conjunto de acciones y medidas que permiten transitar desde una base inicial hacia una base futura, ¿no? Mi situación de hoy y cómo es como yo quiero que sea más adelante, ¿no? Entonces, esto tiene que estar con bastante piso y al decir decisiones estratégicas ya no es solamente la visión, sino es cómo yo voy a lograr esa visión, cómo yo me planteo mis objetivos, mis estrategias, mis acciones, mis proyectos, mis acciones para hacerla realizable, ¿no? Y sobre todo, identificar áreas de mejoramiento, ¿no? Por ejemplo, una limitación o una necesidad puede ser el acceso al mercado y la mejora puede ser vínculos comerciales verticales. eh, por ejemplo, otra limitación, las condiciones contractuales. Un área de mejora puede ser la asociación de productores, ¿no? Otra limitación puede ser la tecnología, la información, las habilidades, las finanzas, ¿no? Aseguramiento de calidad, acceso a mercados especiales, por ejemplo, en el café, ¿no? La seguridad del producto, el entorno comercial, la degradación de recursos, ¿no? Todas estas cosas tengo que llevarla a una situación de mejora. Estas diapositivas que lo estoy presentando nos compartieron en un programa que participamos de cadenas productivas y lo he querido compartir con ustedes porque habla básicamente de
cómo yo debo revertir una situación negativa hacia una situación positiva o mejorada, ¿no? Ya para finalizar, como conclusiones generales, podemos decir que los productos agropecuarios vinculados a las diferentes cadenas productivas, además de sus propiedades innatas, deben de reflejar un carácter de competitividad, la cual es definida como el camino para afrontar las exigencias que imponen la globalización, la integración y la apertura económica y comercial. La implementación de un Procompited es una intervención directa hacia los productores, fortaleciendo sus capacidades productivas de comercialización e innovación, permitiéndoles ser más competitivos en el mercado. El éxito de un plan de negocios empieza desde un buen diagnóstico de la realidad del agente económico organizado, identificando su problemática y sus oportunidades de desarrollo. Procompite tiene un enfoque inclusivo en cuanto a género, población joven y población vulnerable, ¿no? Ya vamos a ver en el desarrollo del curso de que en la evaluación, dentro de las bases de evaluación hay muchos indicadores. Uno de ellos es el porcentaje de participación joven, el porcentaje de participación con discapacidad, el porcentaje de la mujer, ¿no? Entonces, este es el enfoque inclusivo de Procompite. Además, Procompite es un aliado estratégico en la reactivación económica de los diferentes sectores productivos, ¿no? Dígase de paso que nos ayuda sobre todo a eliminar nuestro cuello de botella y con ello darnos un salto hacia mercados, ¿no? Y el objetivo que es un poquito más allá es mejorar la calidad de vida del productor, ¿no? Muchas veces hablamos de que un proyecto, el objetivo general es mejorar la calidad de vida, pero no va más allá de darle, por ejemplo, una jaula y tantos cuyes. Eso no es mejorar la calidad de vida, ¿no? Pero si hacemos un buen diagnóstico de un plan de negocios, hacemos una muy buena organización, eh, podemos tener capacidad de negociaciones muy, muy buenas que nos permiten mejorar esta calidad de vida, ¿no? Bueno, sin más, muchísimas gracias y completa apertura con respecto a sus preguntas. Señorita moderadora, muchas Muchas gracias. gracias, ingeniero Iván. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Margarita González nos pregunta si hay Procompite en San Hilarión. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, básicamente, en realidad desconozco si es que hay en San Hilarión. Eh, a ver si es San Hilarión, ¿a qué región pertenece? Disculpe, San Hilarión pertenece a San Martín. Eh, a ver, ahorita parte de nuestro equipo va a consultar si es que el Procompite de San Martín ha sido lanzado, ¿sí? Muy bien. Entonces podemos esperar la respuesta. Para la señorita que nos hizo la consulta, San Hilarión pertenece a la región San Martín y San Martín no ha lanzado, o la región San Martín no ha lanzado ningún Procompite. Todavía, ¿no? Que no quita que lo hagan mañana o pasado. Esperemos. Muy bien. Continuamos. May nos pregunta, ¿las convocatorias para los fondos son lanzados por los gobiernos regionales o por Produce? Ya. Los gobiernos locales se ayudan de la plataforma del Ministerio de la Producción, ¿no? Significa de que todo pliego debe de subir su convocatoria al CIPROCOMPITE y de esa manera como que es una ventana abierta. Pero esto no quita de que cada entidad, cada pliego haga su propia convocatoria, su propia difusión, ¿no? Porque dígase de paso, es parte de la gestión política digamos, que del gobierno en turno, ¿no? Entonces, definitivamente que todo el tema de la difusión, la ejecución, de hecho que sí la realiza. Es más, la realizan los gobiernos locales. Pero es un requisito de que esté en el CIPROCOMPITE. Gracias. Muy bien. Entonces damos la respuesta a Jorge. Nos dice, ¿todo municipio posee presupuesto para Procompite? Definitivamente que sí. Más bien la pregunta sería, ¿todo pliego posee esa iniciativa de ejecutar el Procompite? Porque, ojo, que la ley es a nivel nacional, ¿no?
todo gobierno regional, todo gobierno local debe ejecutar o puede ejecutar el Procompite. Ahora el tema está en que si hay o no hay el tema de la iniciativa del gobierno en turno. Y de que lo puede hacer, tiene todo un marco normativo que lo habilita. Gracias. Muy bien. Jorge también nos pregunta si se puede hacer modificaciones de alguna partida a un proyecto Procompite como a un expediente técnico. Bueno, con respecto a eso ya supongo que va a ser en la fase de ejecución o para la fase de implementación del Procompite. Tendríamos que definirnos un poco, porque por ejemplo, si es para la fase de ejecución, usualmente lo utilizo, ¿no? A ver, un Procompite mínimo puede ser 12 meses, ¿no? Pero puede ser hasta 24 meses. Significa que tiene dos periodos, ¿no? Por ejemplo, dos periodos, ¿no? Entonces, para el próximo año puede que no tenga presupuesto y un proyecto se ha paralizado o un proyecto se dejó de ejecutar que se consideró en su PIA, entonces se coge ese dinero de ese proyecto que estuvo en el PIA y a través del PIN, ¿no? O ya en el PIN se habilita a los planes de negocio, ¿no? Ahora, si es que es para lanzarlo, va a depender definitivamente que lo que nos importa es el recurso. Si es que contamos con la aprobación de consejo, ya sea local o regional, se pueden habilitar estos presupuestos, ¿no? Ya me habla de expediente o de ejecución hacia Procompite. ¿Se puede financiar? Sí, se puede realizar la movilización contando con el acuerdo de consejo, ¿no? Y ojo, que este monto, digamos que no, este monto no debe pasar el 10% de lo que se gastó en inversión el año pasado. Esta es una restricción por norma. Gracias. Margarita nos pregunta, ¿se hace algún filtro por zonas para ser beneficiado por Procompite y cualquier asociación puede participar? Básicamente, por mi experiencia, los filtros que se hacen es con respecto a las cadenas productivas, ¿no? Por ejemplo, cuando se realiza el estudio de proyección de cadenas productivas, ahí el consultor indica por cada sector qué productos pueden ser financiables, ¿no? O como por ejemplo, les ponía en ejemplo el tema de la pitahaya. Si la pitahaya, digamos de que, por ejemplo, para San Martín específicamente, que el consultor, a la hora de elaborar su estudio de proyección de cadenas, lo ha separado a toda la región de San Martín por regiones, por ejemplo, ¿no? Digamos que tiene una región de que tiene unas determinadas características edafológicas, climatológicas, donde el productor dice, esta zona o esta región, digamos Moyobamba, por ejemplo, toda la provincia de Moyobamba, se pueden ejecutar, ¿qué? Animales menores, se pueden ejecutar peces o qué sé yo, ¿no? Entonces, ya es a través de este estudio de proyección de cadenas que se ponen, digamos, los limitantes para que cada asociación pueda presentarse. Una asociación no puede presentarse o no puede presentar un proyecto para una cadena productiva que no ha estado dentro del estudio de priorización. ¿No? Eso es bien básico, ese es el primer filtro. Y con respecto a que si se pueden presentar o no, se pueden presentar absolutamente todos. Ahora, lo más importante de Procompite es de que no exige el tema de estar en registros públicos, ¿no? Hay categoría A, B y C. En la categoría A no es exigible, ¿no? Porque muchas veces nos dicen, no, hay fondos concursables que nos dicen, tiene que estar en registros públicos, con tantos años de experiencia a través de su RUC activo y habido, ¿no? En Procompite, en la categoría A, no lo piden. Para la categoría B y C, sí, ¿no? Como que es un poco más exquisito porque el gobierno como que nos da más plata, ¿no? Pero de que se pueden presentar todos, absolutamente sí. Gracias. Muy bien. Cristian nos dice, ¿siempre la propuesta productiva se requiere de contrapartida? Sí, sí, siempre. Y no es negociable. Siempre, es más, la contrapartida debe tener dos características, valorizado y en efectivo. Entonces, esto ya son reglas de juego bastante ya a nivel nacional, ¿no? O sea, esto no es negociable. Definitivamente sí. Gracias. Muy bien. Deiner y Pedro tienen la misma consulta y dicen si aquellas asociaciones que están ya siendo beneficiadas por otros programas, como Agroideas, Agrorural, ¿pueden participar? ¿Pueden presentar su propuesta?
Ya, mire, justamente esa pregunta se la hicimos al director ejecutivo de Agroideas y en su momento Agroideas nos dijo que no, porque el Procompite se viene ejecutando a través de la ley de competitividad y Agroideas también, también financia proyectos a través de la ley de competitividad. Entonces, como que no deben haber duplicidad, ¿no? Pero cuando revisamos la normativa actual, solo nos dicen de que un agente económico organizado no debe estar recibiendo otro Procompite a la vez a la hora de que va a financiar el actual. No debe traslaparse intervenciones económicas. No, básicamente eso. Muy bien. Margarita González nos vuelve a preguntar y dice, ¿se realiza una investigación posterior después de haberse ganado el plan de negocio, por ejemplo, entre 3 a 5 años? Ya. El Procompite lo ejecuta la Gerencia de Desarrollo Económico de cada pliego. Y lógicamente, bueno, la norma no solo nos dice que se debe realizar la evaluación ex post un año después, ¿no? Hasta ahí nos exige la ley, pero nada quita de que la dirección o la Gerencia de Desarrollo Económico haga una evaluación ex post más allá, sobre todo para ver el tema de sostenibilidad y de éxito o de fracaso, ¿no? De las inversiones. Gracias. Muy bien. Jorge Murakami nos dice si el gobierno regional de Lima ya hizo su lanzamiento de Procompite. Sí, me informan que ya eh, está en curso, Lima está en entrega de planes de negocio. A ver, a ver. Exactamente el monto es de 10.800.000 soles de Lima. Gracias. Muy bien. José Dolores pregunta, ¿qué estrategias tienen para que los concursos sean transparentes? Eh, toda entidad debe de implementar la evaluación ex post, ¿no? A todos a los procesos administrativos, ¿no? Desde ahí ya está el espíritu, porque básicamente todo esto lo realiza dentro de una entidad, ¿no? Entonces, el ya tener un comité de evaluación de todos los actos administrativos ya nos da cierta confianza. Básicamente, mucho va a depender del ánimo o del espíritu de transparentar cada gobierno local o regional, ¿no? Básicamente está en ellos. ¿Qué estrategias se pueden utilizar? A través, primero, el comité. Ahora, segundo, recordemos de que dentro del comité de evaluación está un representante de los agentes económicos organizados, ¿no? Ya les he mencionado de que el comité está formado por 4 personas, ¿no? Entonces, uno de ellos es un representante de los agentes económicos organizados. Entonces, va a depender mucho de ver a quién se incluye ahí, ¿no? Estrategias, se pueden implementar muchas estrategias básicamente de control, ¿no? Pero todo, es más, estas estrategias y todas estas actividades no serían necesarias si es que el gobierno local o regional transparente de primera línea todas sus actividades administrativas, ¿no? Gracias. Muy bien. Pedro nos hace la consulta de que si es necesario que un gobierno regional haga la apertura para la convocatoria del Procompite o si es que una municipalidad lo puede hacer sola. Disculpe, ¿me puede repetir la pregunta si no fuera mucho molestia? Sí, por supuesto. El señor Pedro nos pregunta si es necesario que un gobierno regional haga la apertura de la convocatoria del Procompite o que una municipalidad lo pueda hacer sola. No, definitivamente que las municipalidades, es más, las municipalidades distritales o provinciales, ellos mismos tienen una autonomía administrativa, política, económica. Entonces, todos los gobiernos locales pueden lanzar. Es más, hay mucha normativa que lo respalda. Entonces, no es necesario que un gobierno distrital o provincial espere a la regional, ¿no? Pueden hacerlo
Y es más, eso se espera de que cada gobierno local empiece a lanzar sus propios Procompites, de esta manera a ser un poco más dinámico y que cada municipalidad pueda llegar a sus propios productores, ¿no? Eso es lo ideal, ese es el objetivo del programa. Gracias. Muy bien. Pablo nos hace una consulta y dice, ¿cuánto es el monto máximo para la financiación de un proyecto? Ya, bueno, si hablamos de proyecto o plan de negocio, el monto máximo va a depender de en qué categoría está. Ya mencionaba que hay categoría A, B y C. En la categoría A, el monto máximo que nos va a dar la entidad es 160.000 y el proyecto puede llegar a un monto de 200.000 en la categoría A. En la categoría B, el gobierno nos va a dar 350.000 soles y el 30% lo va a dar la AEO, aproximadamente 504.000, si no me falla la memoria. Y con respecto a la categoría C, 1.000.000 nos da el gobierno y otro 1.000.000 pone la asociación. O sea, todo este plan en la categoría C va a valer 2 millones de soles, ¿no? Gracias. Sico nos hace la consulta y dice, ¿las personas que ya participaron de un plan de negocio Procompite pueden volver a participar de otro proyecto Procompite? Sí, eh, pero valga la salvedad que también está explícita en la norma, es de que si un agente económico organizado ha sido financiado en un eslabón, puede ser financiado nuevamente siempre y cuando esté en el eslabón siguiente. Por ejemplo, si en el año pasado se financió a esta asociación en un eslabón de producción, debe pedir para el otro año que se le financie en un eslabón de producción o de comercialización o de distribución, no en el mismo. Si es que vuelve a pedir financiamiento para el mismo eslabón, simplemente se descalificaría. Gracias. Luis Guerra nos dice, ¿qué son los vínculos comerciales verticales? Ya, básicamente son estrategias de negocio directas, ¿no? Evitar el intermediario, ¿no? Eso es vertical, directo, ¿no? En términos sencillos. Muy bien. Tenemos la última pregunta. De acuerdo a su experiencia, ¿cuál es el cuello de botella para algunos planes de negocios que no sean aprobados? ¿Cuál es el cuello de botella? ¿Me puede repetir? Sí, por supuesto. De acuerdo a su experiencia, ¿cuál es el cuello de botella para que algunos planes de negocio no sean aprobados? Ah, ok. Mire, cuando hablamos de planes de negocios que no son aprobados, aquí ya no me va a bastar los minutos para poderle contestar, puesto de que en la evaluación, cuando se hace la fase de evaluación de los planes de negocio, consiste en 4 etapas. La primera etapa, hablamos de la etapa de admisibilidad, que es con respecto a la participación de jóvenes, participación de mujeres. Si es que por A o B este plan de negocios o este agente económico organizado no cumple con uno de estos objetivos, simplemente se va disminuyendo sus puntos y no pasa. Ahora, son 4 etapas. Si es que no pasa una etapa, es por eliminación, ¿no? Entra a la siguiente etapa. La segunda etapa es ir a campo y ver si es que el agente económico organizado cuenta con lo que dice que tiene por lo que ha valorizado. La tercera etapa es la evaluación técnica, como si es que el proyecto está alineado estratégicamente con los planes, si tiene una alineación estratégica. ¿Qué quiere decir? Que esté alineado con el plan de desarrollo distrital, con el plan de desarrollo provincial, con el plan de desarrollo regional, con el PCEN, si es que está relacionado con el PCEN o con algunos objetivos del plan bicentenario. Esto se evalúa en la tercera fase. Luego se evalúa si es que han sido definidos sus objetivos estratégicos, si es que se han definido su estudio de mercado, si tiene un muy buen estudio un estudio técnico, si es que tiene proveedores, si es que tiene ya intenciones de compra, ¿no? Y la cuarta etapa ya básicamente habla de la exposición. Cada agente económico organizado se reúne en un lugar que ya han pasado la cuarta etapa y exponen ante el comité su plan de negocio. Ahí se va a demostrar de que el agente económico organizado conoce su plan de negocios, sabe qué cosa quiere, sabe qué cosa está pidiendo, ¿no? Todas estas cosas se evalúan para ver si es que financian o no financian un plan de negocios. Ahora, si reducimos la pregunta a decir cuál es el error frecuente de los planes de negocio,
se ha podido visualizar principalmente que no hay que los planes de negocios no se realicen en campo. Muchos son de gabinete y no tienen un muy buen análisis, ¿no? Básicamente esta es la deficiencia, ¿no? Porque muchas veces cuando nosotros evaluamos el diagnóstico de un agente económico organizado, de una actividad productiva, habla una realidad, pero está pidiendo otra cosa, ¿no? Dentro de su esquema de inversión nos pide otra cosa. Entonces vemos que no hay una muy buena alineación entre el diagnóstico, que es la situación actual, con lo que quiere. Entonces, básicamente es el error bien frecuente que se ha visto, ¿no? ¿Qué cosa hay que hacer ahí? Un buen análisis, ¿no? Darse el tiempo de elaborar un plan de negocios. Gracias, señorita. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas sobre el curso que se va a desarrollar. Pueden de manera directa intervenir los participantes, escucharemos sus preguntas y el ingeniero Leopoldo tendrá las respuestas. Les escuchamos, señores participantes. Hola, ¿me escuchan? Sí, por supuesto, le escuchamos. Buenas noches, felicitarles por el curso y bueno, mi consulta era con respecto a los participantes que tienen, socios participantes que tienen deudas en los bancos. ¿Ellos pueden participar o bajan puntos a lo que es el proyecto? Ingeniero Daniel, ¿puede ayudarnos a la respuesta o de repente le pasamos la respuesta al ingeniero Iván? Señorita. Sí, un caballero tenía la pregunta, bueno, estábamos hablando con respecto al curso, pero quiso intervenir él y nos pregunta si es que algunos socios tienen en una asociación una deuda en el banco, ¿pueden participar o se baja puntos para la Ya. participación? Sí. Bueno, se me escapó y eso se evalúa en la primera fase. Se evalúa básicamente el tema de deudas. Mire, la norma también es un poco precisa ahí, ¿no? Nos dice de que de que el proyecto puede soportar hasta el 20% de morosos, ¿no? O sea, si un agente económico organizado está organizado por 10 personas, máximo 2 personas pueden estar en el sistema como morosos, pero ni una persona del comité directivo debe estar como morosos. Eso significa de que ni el presidente, secretario, tesorero, fiscal, qué sé yo, ellos no pueden tener moras, ¿no? Pero dentro de los socios, máximo el 20% puede tener penalidad, si es que, digo, puede tener mora. Si es que el agente o este grupo organizado tiene más del 20%, se descalificaría. Gracias. Muy bien, culminando con las preguntas del webinar, vamos a pasar a las preguntas del curso de alta especialización. ¿Algún participante tiene alguna pregunta con respecto al curso que se dictará el 5 de abril? ¿Algún participante tiene alguna pregunta? Pueden intervenir de manera directa, por favor. Hola, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Pablo Romero, saluda desde Piura. El costo del curso y la duración, ¿me podría dar el dato exacto? Sí, por supuesto. La respuesta lo va a dar el ingeniero Daniel Leopoldo.
ingeniero Daniel. Creo que su audio, el ingeniero Daniel, tiene algún problema. Bueno, la respuesta la voy a dar yo. El costo del curso es de 400 soles, ¿sí? Hay promoción por grupo corporativo, ¿sí? De 2 personas a más, que es de 350 soles. Para aquellos que quieren incluirse al curso de manera individual, que sería de 400 soles, hay facilidad de pago. Se tiene que separar la vacante con 200 soles. Se certificará, ¿sí? por el Colegio de Ingenieros de la sede de Moyobamba y también por, a ver, disculpe, aquí hay la agencia agraria de Maynas, ¿sí? Ellos son las entidades certificadoras. El curso tiene el tiempo de un mes, ¿sí? Se certificará 48 horas teórico-práctico. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Muy bien. Si no tenemos ninguna otra pregunta, se le agradece, ¿sí? A todos los participantes y a las entidades colaboradoras. Se da por finalizado el webinar, recalcando la invitación al curso de alta especialización, implementación y formulación de planes de negocio para el PROCOMPITE, que se dará inicio este 5 de abril. Aquellos interesados se pueden contactar con nosotros mediante el link que lo voy a dejar en el Zoom, o también pueden dejar su número telefónico como también su correo para contactarnos. Señorita, disculpe, una consulta. Si bien es cierto, el curso va a durar un mes, ¿correcto? Por supuesto. ¿Cuáles serían los horarios, por favor? Excelente. A ver un momentito. Me da un minutito para ver los horarios, no, lo que pasa es que tiene que tenerlo aquí. Aquí está. Ok. Toda la información, aquellos que han podido ingresar, se les ha enviado al brochure. ¿Sí? Se encuentra en el brochure, pero ahorita les voy a leer los horarios. ¿Sí? Cabe recalcar que el curso es teórico-práctico, ¿no? Se va a dar la teoría de las bases, que es muy importante, y la práctica, que es cómo desarrollar un plan de negocio de manera específica, para que puedan realizar así, emprender. El curso tiene 2 módulos, ¿sí? El primer módulo se va a desarrollar de manera semanal, lunes, miércoles y viernes, de 7 de la noche a 9:30. Y el módulo 2 se desarrolla en fin de semana, los sábados de 8 de la mañana a 1:30 de la tarde. Y el domingo de 4 de la tarde a 8:30 de la noche. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, buenas noches, señorita. Sí, le escucho. Se entiende que este es un primer curso, luego va a haber otros cursos que están anunciando ustedes en estos momentos, y quiere decir todavía que el programa Precompite o Procompite no está todavía implementado aquí en San Martín, o se va a implementar. Luego de ello, o después del curso se va a implementar. Eso es lo que quería hacer la consulta. Por supuesto. Se comunica que lo que estamos realizando en estos momentos es un webinar informativo de las bases generales, ¿no? ¿Qué es un Procompite? Conocer qué es un Procompite. Ahora,
Cabe recalcar que el ingeniero Iván dio a conocer de que cada gobierno regional depende cuándo es las convocatorias que realiza. Hay convocatorias que pueden iniciar antes y hay convocatorias que pueden iniciar después. Eso va a depender de cada lanzamiento de gobierno regional. Ahora, con respecto al ProCompite, es a nivel nacional. También es importante conocer las bases de cada gobierno regional cuando hace el lanzamiento, porque allí también especifican sobre las líneas de producción a la cual priorizan. El ProCompite es una ley, ¿sí? Es una ley y cada gobierno regional decide cuándo inicia las convocatorias. A eso nos referimos, caballero. El curso... Muchísimas gracias. Sí, el curso lo que nos va a ayudar es a conocer las bases, ¿sí?, del ProCompite y además desarrollar un plan de negocio, ¿sí? Cómo poder desarrollar un plan de negocio. Por eso es teórico práctico. Muy bien, sin ninguna otra pregunta y espero que todas sus dudas hayan sido respondidas. Les agradezco por su participación y cualquier interesado, por favor, haga contacto conmigo. Les agradezco. Muy buenas noches. Gracias.